¿Por qué murió Abel realmente? ¿Acaso Abel pecó y eso originó su muerte? ¿Fue solo envidia o había algo más detrás de esta trágica historia? Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, la primera pareja humana según la Biblia. Tras su expulsión del jardín del Edén debido a su desobediencia, Adán y Eva comenzaron una nueva vida en la tierra, trabajando y cultivando para subsistir. En este contexto, Caín se convirtió en agricultor, mientras que Abel optó por ser pastor de ovejas. Su relación no solo estaba marcada por su rol como hermanos, sino también por las consecuencias del pecado original que sus padres habían cometido, lo cual dio inicio a la inclinación humana hacia el bien y el mal. La historia de Caín y Abel es significativa porque representa el primer homicidio en la Biblia, mostrando cómo el pecado afecta profundamente las relaciones humanas y la naturaleza misma de la humanidad. Este asesinato marca el inicio de la violencia entre seres humanos, motivado por la envidia y el resentimiento. Caín, al matar a su hermano, actúa bajo la influencia del pecado que, como Dios le advierte, acecha a la puerta, esperando dominarlo si no toma control de sus emociones y deseos. Este relato ilustra cómo el pecado no solo afecta a quien lo comete, sino que también tiene consecuencias para otros, en este caso, su propio hermano Abel, quien aparentemente no habría hecho nada para merecer la ira de Caín. La historia simboliza la lucha entre el bien y el mal en el corazón humano y el llamado de Dios a superar el pecado y tomar responsabilidad por nuestros actos. Además, destaca temas de justicia, misericordia y la importancia de ser guardianes de nuestros hermanos, una lección moral que trasciende generaciones. Caín y Abel tenían ocupaciones distintas que reflejaban su papel en la primera sociedad humana según el relato bíblico. Caín era agricultor, dedicado a trabajar la tierra y cultivar alimentos. Esto simboliza una conexión directa con el suelo, lo cual, tras la expulsión de sus padres del Edén, representa el esfuerzo y la lucha humana por obtener sustento de una tierra que ya no produce con facilidad. Por otro lado, Abel era pastor, encargado de cuidar y guiar a sus ovejas. Su rol como pastor no solo destaca una relación de protección y cuidado hacia los animales, sino que también suele interpretarse como una figura de fe y obediencia, al estar más cerca de lo que se consideraba la creación viviente de Dios. Ambas profesiones muestran una complementariedad en la manera de subsistir y trabajar, pero también reflejan dos actitudes distintas hacia Dios, que más adelante serían esenciales para entender el conflicto que surge entre ambos hermanos. En la época de Caín y Abel, el sacrificio era una forma de expresar reverencia, obediencia y gratitud hacia Dios, y se consideraba un acto de profunda fe. Cada hermano presentó una ofrenda según su ocupación. Caín ofreció productos de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño, específicamente las primicias o lo primero y mejor de sus ovejas. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque, según el texto bíblico, esta se hizo con fe y con un corazón dispuesto a honrar a Dios al ofrecer lo más valioso que tenía. Abel ofreció lo mejor de sí, una muestra de verdadera entrega y devoción. Por otro lado, la ofrenda de Caín fue rechazada, no tanto por el tipo de sacrificio en sí, sino porque Caín no la presentó con la misma fe o actitud. En lugar de ofrecer lo mejor de sus cosechas, se insinúa que su ofrenda fue menos sincera o que su corazón no estaba alineado con el espíritu de devoción que Dios esperaba. Esta diferencia destaca la importancia de la intención y del corazón en el acto de sacrificio, enseñando que Dios no solo mira lo externo, sino que valora la sinceridad, la fe y la disposición con la que se realizan las ofrendas. Esto también lo podemos ver en Marcos 12:41 al 44, donde Jesús observa a la multitud que da ofrendas en el templo. Una viuda, a pesar de su pobreza, echa 2 monedas de poco valor, lo que puede parecer insignificante en comparación con las grandes sumas que otros han donado. Sin embargo, Jesús señala que su ofrenda es más valiosa porque representa un sacrificio total. Ella, de su pobreza, ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. Ambas historias nos enseñan que lo que importa no es la cantidad que damos, sino la calidad de nuestro sacrificio y la disposición de nuestro corazón. Abel fue aceptado porque su ofrenda fue genuina, y la viuda, a pesar de dar poco, mostró una fe y devoción que reflejan el verdadero espíritu de dar.
El sacrificio de Abel fue agradable a Dios porque representaba una profunda humildad, fe y devoción genuina. Abel ofreció las primicias de su rebaño, lo mejor de lo que poseía, lo cual es un símbolo de total entrega y confianza en Dios. Este acto muestra que Abel no retenía nada para sí mismo, sino que daba a Dios lo primero y más valioso, demostrando así su fe y respeto. El sacrificio de Abel también enseña una importante lección sobre la actitud con la que nos acercamos a Dios. Dios no solo observa el acto en sí, sino el corazón y la intención detrás de cada ofrenda. Abel actuó con humildad, reconociendo su dependencia total en Dios. En contraposición, Caín ofreció un sacrificio que, aunque era válido en forma, no parecía reflejar la misma devoción o sinceridad, ya que algunos intérpretes sugieren que no entregó lo mejor de sus frutos. Esta historia resalta que Dios valora más la sinceridad y el compromiso del corazón que la naturaleza del sacrificio. Abel nos enseña que un acto de fe verdadero nace de la humildad y la gratitud, poniendo a Dios primero en todo lo que hacemos y mostrando nuestro amor a través de nuestras acciones. El personaje de Caín en la historia bíblica es un claro ejemplo de cómo la envidia puede corromper el corazón y llevar a decisiones trágicas. La envidia de Caín comenzó cuando Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el suyo, lo que despertó en él un sentimiento de rechazo e inferioridad. Este descontento pronto se transformó en celos hacia su hermano, quien, a sus ojos, había recibido el favor divino que él deseaba. En lugar de reflexionar sobre su propia actitud y sacrificio, Caín permitió que la envidia lo consumiera. Dios le advirtió sobre el peligro de sus emociones, diciéndole que el pecado acecha a la puerta y que debía dominarlo. Sin embargo, Caín ignoró esta advertencia y, cegado por su resentimiento, cometió el primer asesinato en la Biblia al matar a su hermano Abel. Este acto no solo representa el daño que la envidia puede causar a nivel personal, sino también el impacto destructivo que puede tener en las relaciones familiares y sociales. La historia de Caín refleja una enseñanza profunda sobre la necesidad de controlar nuestras emociones y actuar con humildad y autoevaluación en lugar de dejarnos llevar por la envidia o el rencor. Su camino trágico sirve como advertencia sobre las consecuencias de permitir que el pecado y los sentimientos negativos dominen nuestras acciones. La Biblia nos enseña que la envidia puede dar lugar a muchos pecados y consecuencias graves. En el caso de Caín, la envidia fue la raíz de su resentimiento y, finalmente, del asesinato de su hermano Abel. Al ver que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la suya, Caín experimentó una mezcla de celos y descontento que, en lugar de manejar adecuadamente, permitió que lo controlara. Esto muestra cómo la envidia puede fácilmente conducir a la ira, el odio y la violencia si no se controla. A lo largo de la Biblia, la envidia es presentada como una fuente de conflicto y pecado. Proverbios 14:30, por ejemplo, dice que la envidia es carcoma de los huesos, ilustrando que este sentimiento puede destruir la paz interior y llevar a la autodestrucción. Además, en Gálatas 5:19 al 21, la envidia es mencionada como una de las obras de la carne, lista que incluye otros pecados y actitudes negativas que separan al individuo de una vida en armonía con Dios. El caso de José y sus hermanos también es un ejemplo bíblico importante de cómo la envidia puede romper lazos familiares, llevando a los hermanos de José a venderlo como esclavo por celos de la preferencia que su padre le mostraba. La Biblia utiliza estas historias para enseñar que la envidia puede ser el primer paso en una cadena de pecados y conflictos que, si no se controla, tiene el potencial de devastar vidas y relaciones. En Génesis 4:7, Dios advierte a Caín sobre el peligro del pecado con estas palabras: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este versículo refleja una advertencia profunda y simbólica sobre la lucha contra el pecado y el autocontrol. En este contexto, Dios está advirtiendo a Caín que el pecado está representado aquí como algo que acecha a la puerta. Está listo para dominarlo si él permite que sus emociones negativas lo controlen. La imagen del pecado a la puerta es poderosa, evoca la idea de una amenaza constante, un peligro al que todos estamos expuestos, especialmente en momentos de debilidad emocional, como la ira o la envidia que Caín sentía hacia Abel. El mensaje espiritual de este pasaje enfatiza que, aunque el pecado siempre está presente y dispuesto a atacar, los seres humanos tienen la capacidad de resistirlo y ejercer dominio sobre sus impulsos negativos. Dios le está diciendo a Caín que él tiene el poder de decidir si permitirá que el pecado lo controle o si, por el contrario, tomará control sobre sus acciones y pensamientos. Este versículo resalta la importancia del libre albedrío y de elegir el bien, una lección fundamental en el camino espiritual para vivir en armonía con Dios y con los demás.
La advertencia a Caín es relevante no solo para su historia, sino como un recordatorio para todos sobre la necesidad de vigilar y controlar nuestros pensamientos y emociones para evitar que el pecado entre en nuestras vidas. Consumido por la envidia y el resentimiento, llama a su hermano Abel al campo. Con una mezcla de determinación y desesperación, invita a Abel a salir, probablemente con la intención de hablar, pero en su corazón alberga un plan oscuro. A medida que caminan, el paisaje puede cambiar a uno más desolado, simbolizando la caída de Caín hacia la maldad. Cuando finalmente llegan a un lugar apartado, la atmósfera se vuelve opresiva. En un arrebato de furia, ataca a Abel. El asesinato es abrupto y la Biblia no detalla el método exacto, pero el impacto del acto es devastador. Desprevenido, no tiene oportunidad de defenderse, lo que añade una capa de tragedia a la historia. Este acto de violencia no solo representa la culminación de la envidia de Caín, sino que también simboliza la ruptura del primer vínculo entre hermanos en la humanidad. Después del asesinato, el silencio que sigue es abrumador, marcando un punto sin retorno para Caín, quien ahora deberá enfrentar las consecuencias de su acción y la carga del pecado. Este momento no solo resalta la importancia del libre albedrío y la lucha interna del ser humano entre el bien y el mal, sino que también sirve como advertencia sobre el peligro de dejarse llevar por emociones destructivas. La tragedia de Abel se convierte en un eco a lo largo de la historia, reflejando la naturaleza humana y sus luchas eternas. Abel, como pastor, simboliza la bondad y la obediencia a Dios. Su sacrificio es un reflejo de su fe y devoción. La muerte de Abel resalta cómo el bien a menudo es atacado por el mal. Su inocencia y el acto de ser asesinado por su hermano son un recordatorio de que la justicia y la moralidad pueden ser fácilmente eclipsadas por la maldad humana. Este relato también ilustra que las elecciones que hacemos tienen consecuencias. Caín, al optar por el mal, no solo pierde a su hermano, sino que también se aísla de Dios. La historia plantea preguntas sobre el libre albedrío y la responsabilidad personal en la lucha entre el bien y el mal. Cada individuo debe decidir si cederá ante las tentaciones del pecado o si buscará el camino de la rectitud. La historia de Caín y Abel sirve como advertencia sobre la naturaleza corrosiva del pecado. A través de la muerte de Abel, se establece una narrativa que muestra cómo la maldad puede surgir incluso en el contexto de la familia y cómo el conflicto entre el bien y el mal no se limita a un ámbito específico, sino que atraviesa todas las áreas de la vida humana. La respuesta de Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, refleja su intento de evadir la responsabilidad por el asesinato de Abel. Esta frase resuena como una declaración de desinterés y desprecio hacia la vida de su hermano, mostrando cómo Caín se distancia de la culpa al negar su papel en la protección y el cuidado de Abel. Al decir esto, Caín no solo niega su responsabilidad en el bienestar de su hermano, sino que también minimiza el valor de la vida humana. El significado de esta respuesta va más allá de una simple evasión. Implica una falta de empatía y un desdén hacia las relaciones familiares. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, la frase enfatiza la naturaleza del pecado, que a menudo conduce a la deshumanización del otro. La confrontación con Dios también sirve como un llamado a la reflexión sobre nuestras propias responsabilidades hacia los demás y el impacto que nuestras acciones pueden tener en sus vidas. Esta respuesta de Caín es un recordatorio poderoso de que cada persona tiene la responsabilidad de cuidar y proteger a los demás y que las acciones motivadas por la envidia y el odio pueden tener consecuencias devastadoras. La falta de responsabilidad que muestra Caín al desvincularse de su hermano representa un grave fracaso moral. Al no actuar como guardián, no solo desatiende el bienestar de Abel, sino que también abre la puerta a consecuencias trágicas. Esta historia enfatiza que ser un guardián implica más que simplemente proteger físicamente, abarca la necesidad de apoyar emocional y espiritualmente a quienes amamos. En un mundo donde el individualismo y la indiferencia pueden prevalecer, el mensaje de esta historia es claro: debemos estar atentos a las necesidades de los demás, fomentar relaciones basadas en el amor y la empatía, y asumir la responsabilidad por nuestras acciones. La enseñanza de que somos responsables unos de otros resuena en muchas tradiciones y comunidades, recordándonos que el bienestar de la humanidad está intrínsecamente ligado a cómo cuidamos y valoramos la vida de cada individuo.
Según el relato en Génesis 4, Dios lo condena a ser un errante y un vagabundo en la tierra, Génesis 4:12. Este destierro implica que Caín perderá su hogar y su lugar de trabajo, lo que simboliza la separación de la comunidad y la familia, así como el impacto de sus acciones en su vida futura. Sin embargo, en un acto de misericordia, Dios le coloca una marca a Caín para protegerlo de ser asesinado por otros. Esta marca, cuya naturaleza exacta no se detalla en el texto, tiene la función de señalar que, a pesar de su pecado y el castigo, Caín sigue siendo bajo la protección divina. Este aspecto de la historia resalta la complejidad del carácter de Dios, que es justo en su juicio pero también muestra compasión incluso hacia aquellos que han cometido actos graves. La marca de Caín, por lo tanto, simboliza tanto la advertencia sobre el pecado como la posibilidad de redención, subrayando que, aunque sus acciones lo llevaron a una vida de errancia, Dios aún tiene un propósito y una protección para él. Esto invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la justicia y la misericordia en la relación entre el ser humano y lo divino. La marca de Caín, como se describe en el relato bíblico, tiene múltiples interpretaciones y significados. 1. Protección divina. La marca actúa como una señal de protección. Aunque Caín había pecado gravemente, Dios todavía se preocupaba por su seguridad. Esto demuestra la complejidad del carácter de Dios, justo en el juicio, pero también lleno de misericordia. La marca sugiere que, a pesar de sus acciones, hay un espacio para la redención y la protección, lo que invita a la reflexión sobre la posibilidad de restauración, incluso para aquellos que han fallado gravemente. 2. Advertencia a otros. Algunos intérpretes sugieren que la marca también sirvió como un aviso para que otros no hicieran daño a Caín. La presencia de la marca podría haber alertado a otros sobre la gravedad de su crimen y la intervención divina en su vida. 3. Simbolismo de la humanidad. La marca de Caín se ha interpretado en términos de la condición humana. Representa el pecado y las consecuencias que surgen de las decisiones erróneas, pero también la posibilidad de ser visto con compasión. La idea de que alguien puede llevar una marca, ya sea física o simbólica, sugiere que nuestras acciones tienen consecuencias que nos acompañan, pero no nos definen completamente. Esto enseña que nuestras acciones tienen consecuencias y que Dios actúa con un sentido de justicia, al mismo tiempo que muestra misericordia. En Proverbios 14:30 se menciona que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, lo que resuena con la historia de Caín, quien fue consumido por la envidia que lo llevó a cometer un acto de violencia. Además, en el libro de Génesis, el valor de la vida humana se reitera con el mandamiento de no matar, Éxodo 20:13, y se establece la importancia de cuidar la vida de nuestros semejantes. La historia de Caín y Abel nos recuerda la gravedad del pecado y la necesidad de cuidar de nuestros hermanos, tanto en sentido literal como figurado. ¿Entonces fue la muerte de Abel resultado de su pecado, o fue más bien la falta de control de Caín lo que llevó a este trágico desenlace? La Biblia no indica que Abel pecara, al contrario, su sacrificio es descrito como sincero y agradable a Dios. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que Abel tuvo alguna responsabilidad o fue únicamente víctima de la envidia de su hermano? Déjanos tu opinión en los comentarios.